Capítulo 1. El nacimiento de 4 temperamentos. Es frecuente atribuirle a Hipócrates el título de padre de la medicina. No hay duda de que fue uno de los grandes entre los grandes del mundo médico griego. Nos interesa por 2 razones. Primero, se le acredita el haber incorporado la psiquiatría al ámbito de la medicina. Segundo, reconoció la existencia de diferencias temperamentales en las personas y lanzó una teoría para explicar esas diferencias. E. Bauchman y George Wells evaluaron su contribución de la siguiente manera. El mundo antiguo era consciente de crasas y evidentes anormalidades en el comportamiento, pero las atribuyó a la intervención de los dioses y por ello no las estudió objetivamente. Pero Hipócrates se opuso a lo sobrenatural, se inclinó por una orientación biológica y desarrolló una aproximación empírica a la psicopatología. Sin duda su mayor mérito estriba en su penetrante poder de observación y en su capacidad para registrar científicamente tanto sus observaciones como las conclusiones que su clara inteligencia le permitía sacar. Tanto es así que muchas de sus descripciones de los fenómenos psicopatológicos mantienen su vigencia y merecen la aprobación de los clínicos de hoy. Hipócrates fue el creador del método de la observación de la personalidad anormal que con el tiempo habría de aplicarse a la personalidad normal. Es digno de mención el interés que demostró Hipócrates por las características temperamentales, sobre todo a la luz del relativo abandono de este importante problema en los círculos psicológicos actuales. Como resultado de sus observaciones, Hipócrates distinguió 4 temperamentos: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Los temperamentos dependían, según Hipócrates, de los humores del cuerpo de la persona: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. De esa manera, Hipócrates inició su tarea observando las diferencias en el comportamiento y formuló su teoría para explicar esas diferencias. Esencialmente, la teoría se basó en la bioquímica, pero aun cuando sustancialmente se la desecha en este aspecto, su forma se mantiene intacta. Hoy, en lugar de humores, hablamos de hormonas y otras sustancias bioquímicas que pueden inducir o afectar el comportamiento que observamos. Muy poco hicieron los romanos en la esfera de la creación intelectual y se contentaron con perpetuar los conceptos de los griegos. Un siglo después que el emperador romano Constantino declaró que el cristianismo era la religión del Estado, el imperio se derrumbó hundiéndose en el oscurantismo de la Edad Media. Por consiguiente, fueron escasas las alternativas sugeridas a los conceptos de Hipócrates hasta la llegada del siglo XIX. Tampoco es lo que se avanzó en los estudios sobre la personalidad que cuando Galeano reavivó el concepto en el siglo XVII, un escritor moderno, H.J. Eysenck, se lo atribuyó a Galeano y no a Hipócrates. En Europa, el hombre que mayor influencia ejerció para popularizar el concepto de los 4 temperamentos fue el filósofo alemán Manuel Kant. Si bien incompleta la descripción que hizo Kant sobre los 4 temperamentos, en 1798 fue interesantísima. Él dijo: el sanguíneo es un hombre sin cuidados y pletórico de esperanzas. Le atribuye gran importancia a lo que hace en un momento determinado, pero puede olvidarlo al siguiente. Tiene toda la intención de guardar sus promesas, pero no lo hace, porque nunca toma demasiado en serio el ayudar a los demás. El sanguíneo es un mal deudor que siempre solicita un nuevo plazo para pagar lo que debe. Es muy sociable, dado a las jugarretas, contento, no toma nada en serio y cuenta con una legión de amigos. No es ni vicioso ni depravado, pero resulta difícil convertirlo de sus pecados. Puede arrepentirse, pero olvida pronto esa contrición, pues nunca adquiere un verdadero sentido de culpabilidad. El trabajo lo cansa y lo aburre, y sus actividades no pasan de ser meros juegos que lo obligan a cambiar constantemente. La persistencia no es su fuerte.
Las personas con tendencia melancólica atribuyen gran importancia a todo lo que les concierne a ellos mismos. En todo descubren causas de ansiedad y la dificultad es lo primero que observan en una situación dada, que es lo opuesto a los sanguíneos. No promete nada livianamente, porque insiste en guardar su palabra, pero tiene que considerar si podrá cumplirla o no. Todo esto no se origina por consideraciones de orden moral, sino porque sus relaciones con los demás lo preocupan y es suspicaz al extremo. No es de extrañar que no sea feliz. Del colérico se dice que es un exaltado, que se enoja a la menor provocación, pero que se calma fácilmente si su oponente cede. Se fastidia fácilmente, pero no guarda rencor. Rápido para toda actividad, pero no es persistente. Siempre ocupado, pero no le gusta estarlo precisamente por su falta de persistencia. Prefiere dar órdenes, pero no quiere molestarse en cumplir órdenes dadas por otros. Le gusta que lo alaben públicamente, pues le encanta que lo reconozcan sus méritos. Se deleita con las apariencias, la pompa y la formalidad. Rebosa de orgullo y de amor propio. Es mezquino, cortés, pero ceremonioso. Sufre lo indecible cuando los demás se niegan a aceptar sus pretensiones. En pocas palabras, el temperamento colérico es el menos feliz de todos, porque es el que más oposición provoca. Flema significa déficit emocional, pero no haraganería. No es dado ni a lo rápido ni a lo fácil, pero sí a lo persistente. Entra en calor lentamente, pero lo retiene más tiempo. Actúa basado en principios y no en instintos. Su temperamento feliz puede suplir su falta de sagacidad o de sabiduría. El flemático es razonable en su trato con los demás y logra lo que quiere al persistir en sus objetivos, al par que parece ceder ante los otros. Al finalizar el siglo XIX, el estudio de los comportamientos humanos recibió un nuevo ímpetu con el nacimiento de la ciencia de la psicología. Los departamentos universitarios consideran que la fundación del Laboratorio de la Psicología Experimental de Wundt en la Universidad de Leipzig marca el comienzo de esta disciplina. Es probable que el Dr. Wundt fuera influenciado por Kant, pues él también se aferró a la teoría de los 4 temperamentos del comportamiento humano. Ejecutó exhaustivos experimentos en procura de la relación entre estos temperamentos con la estructura corporal, lo cual llevó a la psicología constitucional, es decir, a atribuir los rasgos del hombre a la estructura del cuerpo. Este concepto, que contó con numerosos adherentes, finalmente redujo a 3 el número de tipos. Algunos investigadores contemporáneos pertenecientes a esa escuela han reducido el número a solo 2, que tienden a seguir la popularizada clasificación entre introvertidos y extrovertidos. Casi al final del siglo pasado, Sigmund Freud dio un golpe devastador a la teoría de los 4 temperamentos. Sus investigaciones y teorizaciones sobre la psicología tuvo un efecto electrizante en el estudio de la personalidad, al implementar un punto de vista totalmente determinista. Freud y sus colaboradores reflejaron su obsesión de la idea que el medio ambiente del hombre es el que determina su comportamiento. Esta idea, diametralmente opuesta a la teología cristiana, minó seriamente a la sociedad occidental. En lugar de hacer responsable al hombre por su propio comportamiento, le da un chivo expiatorio para cargarle la culpa de su mal comportamiento. Si roba, los conductistas culpan a la sociedad porque él carece de las cosas que necesita. Si es pobre, culpan a la sociedad por no darle una vocación. Este concepto conductista no solo ha debilitado el innato sentido de responsabilidad del hombre, sino que también ha desacreditado la eficaz teoría de los 4 temperamentos. Pero si se logra establecer que el hombre hereda al nacer ciertos rasgos temperamentales, la teoría del medio ambiente se derrumbará estrepitosamente.
Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los cristianos sufrían de un complejo de inferioridad intelectual. Los grupos intelectuales propagaban a los cuatro vientos que la teoría de la evolución era un hecho. Los psiquiatras y los psicólogos erigieron el trono académico ante el cual inclinaban sus cabezas los intelectuales. Algunos, aduciendo a hablar en nombre de la ciencia, ridiculizaron la Biblia, la deidad de Cristo, el pecado, la culpa y la existencia de un Dios personal. Muchos cristianos trataron de adaptar los conceptos bíblicos a los conceptos evolutistas de la ciencia moderna. Este maridaje cooperó en dar a luz el liberalismo teológico, el modernismo, la neoortodoxia y una iglesia derrengada. Muchos cristianos se mantuvieron fieles a Dios y a la Biblia durante esos penosos años, pero mantuvieron un raro silencio. Y unos pocos valientes estuvieron a la altura de las circunstancias, preparados y deseosos de enfrentar a los intelectuales en franco combate. Hoy la marea está en reflujo. La teoría de la evolución, prominente piedra angular de la ciencia de la psiquiatría y de la psicología, se resquebraja por el concienzudo análisis de los científicos. Numerosos psiquiatras y psicólogos están desencantados con la psicología freudiana y del conductismo. Medio siglo de observaciones confirman la habilidad de Freud para diagnosticar problemas de la personalidad, pero cuestionan su posibilidad de curar a los enfermos. Y algunos llegan a responsabilizar al hombre por su comportamiento, tal como lo enseña la Biblia. Durante la primera mitad de este siglo, solamente 2 escritores cristianos escribieron sobre los 4 temperamentos. Ambos eran europeos, pero sus trabajos fueron profusamente distribuidos en Estados Unidos. El gran predicador y teólogo inglés Alexander White escribió una breve obra sobre los 4 temperamentos. Esta incluía en su Tesoro de Alexander White. Quien lea su magistral obra jamás podrá dudar de que era un estudioso de los temperamentos. La obra más significativa que conozco sobre los 4 temperamentos es el libro de O. Helsby. El libro se llamó Temperamento y Fe Cristiana. El doctor Helsby puso al descubierto los 4 temperamentos con vívidos detalles. Su propósito fue el de ayudar a los consejeros a reconocer y a relacionar los 4 tipos temperamentales. También sugirió posibles remedios para tratar los problemas que caracterizan a cada temperamento. La lectura de este libro me inspiró para escribir El temperamento controlado por el espíritu. Como pastor y consejero, aumenté mi bagaje de conocimientos con ideas aprendidas del Dr. Helsby. Pero me angustió la desesperada condición que él deja a las personas de temperamento melancólico. Pensé que de haber sido yo un melancólico, no me quedaba más remedio que pegarme un tiro después de leer ese libro. Pero yo sabía que hay un mundo de esperanza para el melancólico, o para cualquiera de los otros temperamentos, en el poder de Jesucristo. Fue en ese entonces que Dios me abrió los ojos al ministerio del Espíritu Santo en la vida emocional del creyente. Empecé a desarrollar el concepto de que en la plenitud del Espíritu Santo hay una fuerza divina para contrarrestar cada una de las debilidades humanas. Después de cambiar ideas sobre este concepto con centenares de personas y de actuar como consejero de otras tantas, estoy más que convencido que nunca de las 9 características de una vida llena del Espíritu Santo, tal como aparece escrita en el libro de Gálatas 5, del 22 al 23. Este libro dice: contiene una fuerza para cada debilidad de los 4 temperamentos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.